Ok, vale. La idea de hacer este Zoom ahorita en la noche es porque pronto vamos a empezar a hacer el FAFSA o el TAPSA y tenemos una semana para trabajar con eso. Entonces, digamos que tenemos que estar preparados para el trabajo. Déjenme compartirles el calendario porque veo muy pocas personas anotadas, ¿ok? Entonces, este es el calendario y los estudiantes de la clase de la 2026 y ustedes como papá tienen acceso a este calendario, ¿ok? Vamos a empezar octubre primero desde las 3:30 de la tarde. Hasta las 7:30 de la noche termina, el grupo que empieza a las 7:30 terminamos a las 8:30, ¿ok? Es más o menos 40 minutos, entre media hora, 40 minutos para hacer la forma del TAPSA o el FAFSA. Pero tenemos que venir preparados, ¿ok? Entonces, los que van a hacer el FAFSA son los ciudadanos americanos y residentes permanentes. ¿Ok? No podemos hacer FAFSA si tenemos asilo pending o tenemos TPS o no tenemos estatus. El que nos corresponde para ciudadanos americanos y residentes permanentes es el FAFSA y el que nos corresponde para asilo pending, TPS o sin estatus es el TASFA. ¿Ok? No se pueden hacer los dos, es uno o el otro. Es requisito para graduarse de high school en Texas hacer el FAFSA o el TAPSA y si no lo desean hacer por alguna razón, tienen que hacer la forma que es el opt-out para decirle a la escuela y manifestarles a la escuela que ustedes no están para hacer el FAFSA. ¿Ok? El nombre que deben anotar acá es el nombre del estudiante para nosotros saber y llevar el récord de quién va a venir a hacer el FAFSA o el TASFA. ¿Ok? ¿Y qué documentos deben de traer o cómo sé yo si estoy preparado para venir ese día a hacerlo? Los que hacen el FAFSA tienen que tener su cuenta del FSAID, que es el username y el password que tiene el estudiante, el papá y la mamá para poder venir a hacer el FAFSA. ¿Y cómo va a ser el procedimiento con respecto al FAFSA? El estudiante va a entrar a su cuenta, va a hacer un login, entra a su cuenta, llena su información con su username y password, que es el que creó aquí en Create an Account. ¿Ok? Hay algunos de ustedes que ya lo hicieron en mayo, otros todavía no lo han hecho. Les aconsejamos que lo hagan hoy o mañana o este fin de semana. ¿Ok? Si no tienen el FCID. El estudiante entra con su username y password. Vamos a ver acá, o sea, este es el email o el teléfono o el username que creó y el password. ¿Ok? El estudiante entra, llena su información y va a invitar a uno de los padres, o al papá o a la mamá. ¿Ok? Ese papá o esa mamá, dependiendo qué declaración hicieron, si hicieron declaración juntos, Merry Feeling Jointly, o si hicieron declaraciones por separados, el FAFSA le va a decir, tienes que invitar al otro papá. Por ejemplo, vamos a suponer que es Merry Feeling Jointly. El papá uno, que es la mamá, recibe la invitación del hijo, llena la información que corresponde y le dice, ahora invítame al otro papá. Va a invitar al padre, ¿ok? Pero el padre no tiene que hacer nada, o sea, porque es la misma declaración de impuestos. Ahora, cuando se hacen declaraciones de impuestos separadas, que los papás, ambos papás están casados, pero hacen declaraciones separadas, el FAFSA le va a preguntar por las dos declaraciones de impuestos. Entonces, cada papá necesita llenar su declaración de impuestos. ¿Quiénes vamos a poder hacer el FAFSA completo ese día? Los que tengan el FCID y el password, ¿ok? No se vengan, por favor, para la oficina
sin haber verificado que pueden entrar a hacer el FAFSA. ¿Ok? Porque entonces muchos años no hemos pasado que llegan acá, Isabel, yo no tengo el username ni el password. O sea, nosotros tampoco lo tenemos. O sea, nosotros no conservamos username ni password de ustedes, ¿vale? Y eso nos va a retrasar el proceso de llenarlo porque no lo tienen disponible, no verificaron que era el correcto, no tienen la declaración de impuestos hecha, la del 2024, no tienen las W2, no tienen idea de cómo acceder a los estados de cuenta bancario, ¿ok? Y eso vamos a ponerle una lista de lo que vamos a necesitar para tener ese día. Puede que ese día el FAFSA no necesite ver número por número de la declaración de impuestos, porque cuando se hace, el FAFSA hace un FAFSA retrieval, o perdón, un IRS retrieval, que es bajar toda la información que tengo en la declaración de impuestos, el FAFSA la toma y no se modifican, ni siquiera se ven los números, simplemente quedan allí. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que nos preguntan por el Annual Gross Income, que es la línea 11 de la declaración de impuestos. El FAFSA la toma, pero sí me va a preguntar cuánto de ese dinero hizo el papá uno y cuánto de ese dinero hizo el papá 2. Entonces necesito tener las W2 para saber qué dinero hizo uno y qué dinero hizo el otro. ¿Ok? Entonces, vénganse con la declaración de impuestos del 2024. Vénganse con las W2 de los que trabajaron en casa. Si trabajó el papá, si trabajó la mamá y si trabajó el estudiante. ¿Ok? Vénganse con los Social Security de todos, o sea, anotaditos en el teléfono, en donde ustedes quieran. Vénganse con los Social Security. Vénganse con los Alien Numbers si tienen residencia permanente, que es la Green Card y allí tienen un Alien Number. Y vénganse con ese número del Alien Number. Vénganse con el username y el password y por supuesto, en su teléfono van a tener acceso a los estados de cuenta actuales de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas de inversión que no sean 401(k) o fondos de retiro. ¿Ok? O sea, es decir, que nos tenemos que venir preparados. Adicional, tienen que traer dos computadoras, la computadora del estudiante y la computadora del papá, el que va a venir. ¿Ok? No necesitamos a dos papás, necesitamos a uno solo. Es por espacio. ¿Ok? Y además tampoco los vamos a necesitar a los dos. O sea, el papá que vaya a ser invitado inicialmente al FAFSA, ese es el que va a venir. ¿Ok? Los papás que tienen gemelos, ¿ok? O twins o morochos, no sé cómo los llamemos en nuestros países, sí pueden venir los cuatro, o sea, cada hijo con su papá, ¿ok? Que tenemos varios en el grupo que son gemelos. ¿Ok? Y entonces es la computadora del estudiante y la computadora del papá. ¿Por qué dos computadoras? Porque muchas veces el papá no quiere compartir la información de las cuentas de ahorro, o sea, porque hay una pregunta que hace el fax al papá, que es cuánto dinero tenemos en las cuentas corrientes y en las cuentas de inversión. Y muchas veces los papás no quieren compartir esa información con el estudiante. Entonces, una vez que el estudiante llene su parte en su computadora y le envíe la información al papá, el papá perfectamente puede abrir su información desde la computadora y el estudiante no va a ver esa información. Es totalmente digamos, oculta para el estudiante y el papá no se va a sentir así como que, wow, invadido de la información personal. Ahora, si no tienen ningún problema en que el hijo haga todo, la parte de él y la parte del papá, pues nada más una computadora. Pero de verdad que les aconsejo que traigan las dos, ¿ok? Quedamos claros acá con el faxa. Quiero escuchar preguntas. Yo te puse, Isabel, pregunta en el chat si somos ciudadanos tenemos que llevar el pasaporte o con el Social Security
es suficiente. Con el Social Security está perfecto. Ujú, ujú, con el Social Security. Digamos que las universidades ahora se convirtieron en mecanismos de revisión de documentos, ¿no? Puede que la universidad nos pida pasaporte o puede que la universidad nos pida partidas de nacimiento o puede que la universidad nos pida la residencia permanente una vez que nos acepten y que el estudiante le vayan a ofrecer algún tipo de ayuda, puede que la universidad per se pida otro tipo de documento. Pero el FAFSA hasta ahora no, o sea, no pide U- pasaporte. Una Ujú, pregunta, por favor. En el caso, digamos, yo puedo tener visa, pero mi hijo es americano. ujú. Entonces, ¿a qué aplicar ese escenario? El FAFSA es del estudiante. El estudiante es el que tiene que ser ciudadano americano o residente permanente. El papá puede no tener estatus. Ok, gracias por O aclarar. sea, el que va a hacer el FAFSA es el estudiante y él es el que necesita el estatus para hacer FAFSA. Si no tenemos estatus, hacemos TAPSA. ¿Ok? Isabel, una pregunta. Em, Entendiendo que la declaración de impuestos es del 2024, los estados de cuenta o de inversión o estados financieros o lo que sea, ¿eso es a qué fecha? ¿Al 31 de diciembre del 2024 o es No, actual? al día de hoy, al día en que se vaya a hacer el FAFSA. Ok, O gracias. sea, en caso de una auditoría de la universidad, más o menos la universidad audita un 30%. En caso de una auditoría, la universidad va a revisar a la fecha en que se hizo el FAFSA. O sea, por ejemplo, y suponte tú que hagamos un FAFSA retrasado. Suponte tú que, bueno, yo no ahorita no hago el FAFSA en octubre, sino que lo hago en agosto del año que viene. O sea, ese balance va a ser a la fecha en que haga el FAFSA. No, no tiene nada que ver con el 2024 o 2023. O sea, sí se va a utilizar en la declaración de impuestos del 2024, pero los balances de las cuentas es actual. Ujú. Ok, gracias. Así que ¿Y si son tienen todo, plata en las cuentas, las sacan. y son todo tipo de cuentas en el país y fuera del país, a No, nivel mundial? solo, o sea, digamos que las que están fuera del país no estamos obligadas a colocarla allí entre comillas, ¿ok? Pues ellos no las van a ver, ellos van a poder ver las cuentas que tenemos acá. O sea, en teoría, o sea, este... ya disculpen. Sorry. Déjame poner esto en silencio. Sí, o sea, y los estados de cuenta son de las cuentas corrientes, de las cuentas de ahorro y de las cuentas de inversión que no estén relacionadas con fondos de retiro, ¿ok? Esos son los estados de cuentas que deberíamos de colocar. Y si tenemos, Ahora, una consulta, Isa. O sea, cuando tú dices que saquemos el dinero de las cuentas, a qué se refiere? Ok, por ejemplo, si tienes una cuenta por pagar que estás a punto de comprarle un carro a tu hijo ahora que se va a ir a la universidad y tienes Claro. 15.000 dólares en la cuenta, pues bueno, es preferible comprarle el carro y adelantar el pago del carro que esos 15.000 dólares te puedan afectar el monto de lo que vas a, porque lo tienes que poner, pues, o sea, Ujú. por ejemplo, otra de las cosas que Oh, podemos entiendo. hacer es el dinero que tiene el hijo en la cuenta, o sea, si sus hijos tienen dinero en cuenta, ese dinero lo afecta más para poder recibir ayuda que si ustedes tienen el dinero. ¿Ok? O Oh, sea, entiendo. O sea, sí, porque es por un... ejemplo, si uno tiene una cuenta 529 para el niño, para el adolescente, perdón, Ajá, eso puede afectarlo. totalmente. Oh, wow, Porque imagínate. tú tienes Ok. el dinero en una cuenta 529, ya tienes el dinero para pagar la universidad, o sea, no tienes financial need, Ujú. ya el dinero lo Claro, tienes. pero no es todo, o sea, es una parte mínima. O sea, Exacto, yo, pero eso te va a pues, pues, afectar y te en lo que yo recomiendo creo. que lo uses el primer año.
Claro, claro, Ujú. lo que se me ocurre hacer es, es pasar el dinero para mi hijo menor, por decirte algo, y No, dejarla a la ella. cuenta es tuya. La cuenta del 529 no es del hijo. La cuenta es tuya. O sea, el reporte va a nombre tuyo, no a nombre de él. Ah, ok, entiendo. Porque Ujú. claro, yo tengo dos cuentas a esas, 529, pero una para cada hijo. Pero Una las tienes para... que reportar las dos a tu nombre. Sí, claro, yo a la hora de reportar este impuesto, yo tengo que agregarle, pues claro. Ujú. Sí, Sí, o sea, se reportan en el FAFSA, se reportan en los fondos tuyos de inversión, no en los fondos ok, de inversión del hijo. ok, ok, Ujú. perfecto. Dice, Gracias. una pregunta, ¿realmente hasta qué punto es decir, dependiendo de la situación económica de cada familia, Ujú. hasta qué punto es viable o tiene lógica tratar de aplicar y hasta qué punto dices realmente te van a decir que no porque tienes suficiente Exacto, va a solvencia? depender. Sí, dame un segundo. Ya va, espérate un segundo. Fíjate, ah, eso va a depender, por supuesto, de cada familia. No es que yo te pueda decir, mira, por arriba de este monto no vas a recibir ayuda y por debajo de este monto sí. Hay un monto en el aire que nos sirve de guía para calificar para la ayuda completa, que es un monto de $65,000 de familia para una familia de 4 personas. ¿Ok? Pero, ahora vienen los peros, ¿ok? Existe, por ejemplo, UT Austin, UT Tyler, UT San Antonio, UT Dallas, todas las UT, ese monto de 65 ellos lo subieron a 100, ¿ok? Y ellos dijeron que para familias que ganen menos de $100,000 van a recibir free tuition, ¿ok? Que es el costo de la matrícula, no toda la universidad. Nada más el costo de la matrícula. ¿Se acuerdan que el costo de la universidad es el costo de matrícula más el costo de vivienda? Entonces, ¿qué podemos esperar como financial need si nos ven como personas que necesitamos ayuda financiera? Nos van a ofrecer el free tuition, nada más, todas las universidades públicas de Texas. Podemos lograr el monto completo si combinamos la necesidad con mérito y obtenemos becas de mérito y las becas de necesidad. Entonces allí podemos hablar de que la universidad nos sale gratis. ¿Ok? Pero por Financial Need, que es el FAFSA, vamos a obtener, si nos califican, vamos a obtener lo máximo es free tuition. ¿Ok? Pero eso también va a depender, por ejemplo, de universidades privadas. Por ejemplo, Rice, Baylor, SMU, que el costo es muchísimo más elevado. A lo mejor no tengo una necesidad para pagar la Universidad de Houston o la Universidad de UNT o la Universidad de Texas A&M o la Universidad de UT Austin. Pero para Rice sí voy a tener una necesidad considerable porque Rice cuesta $80,000. Para SMU también puedo tener una necesidad considerable porque SMU cuesta $90,000. Entonces, depende de la universidad. ¿Ok? Ahora, supongamos que somos una familia medium income family y ganamos entre 150 a $180,000 al año. Difícilmente vamos a calificar para Financial Need para una universidad pública de Texas. Entonces, ¿por qué llenar el FAFSA? Entonces, vamos a ver las razones. Una, porque es requisito para graduarme de high school. Ok, perfecto, pero Isabel dijo que podíamos llenar la forma del el opt-out y no necesito llenarlo. Ok, perfecto, llenamos la forma y no necesito llenar el FAFSA. Segundo, porque mi hijo califica para ayuda por mérito y la universidad me lo exige. Ni modo, ahí no me salvo. Si quiero recibir la beca de mérito, tengo que llenar el FAFSA, pero entonces tengo que esperar a que la universidad me lo exija y me lo pida. ¿Ok? Tercero, porque bueno, a pesar de que no califico para ayuda gratis, quiero que mi hijo pida un préstamo y el mejor de los préstamos viene a través del FAFSA.
¿Por qué? Porque viene a nombre del estudiante y son $5.500 el primer año. Y el papá no tiene que hacer nada, no depende del récord de crédito de los papás, pues no depende de nada de eso. Solamente es dinero para ellos y otra cosa que les advierto a los papás, sus hijos pueden hacer el FAFSA ellos solos, sin la ayuda de ustedes, sin la información de ustedes, nada más para pedir el préstamo y no van a necesitar ninguna información y ustedes no tienen por qué enterarse ni se van a enterar si sus hijos lo hicieron o no. O sea, si ustedes pagan la universidad completa y sus hijos piden el FAFSA y solicitan el préstamo, cuando le llegue ese dinero a la universidad va a ver que no se debe nada y ese dinero se lo van a entregar a ellos. ¿Ok? Eso sí, ellos son los responsables de pagar esa deuda, no ustedes. ¿Ok? Solamente ellos. Ahora, supongamos el último caso. No voy a estudiar en una universidad pública. No voy a calificar para Financial Need. Mi hijo no tiene méritos como para que la universidad me exija llenar el FAFSA para que me den una beca por mérito. No quiero pedir préstamos porque tengo el dinero para pagar la universidad. Pues en ese caso es una decisión no llenar el FAFSA. Y otros papás se preguntarán, y bueno, ¿y por qué no llenarlo? Si Isabel dice que son 30, 40 minutos, una forma fácil de no llenarlo. ¿Por qué muchos papás se niegan a llenar el FAFSA? Es por la cantidad de información personal que lleva la forma, ¿ok? Porque te preguntan, o sea, allí van a ir todos los Social Security, las fechas de nacimiento, la dirección, los montos de las cuentas bancarias, la declaración de impuestos, o sea, hay mucha información personal y en época de FAFSA, pues hay demasiados hackers en el sistema robando información. Hasta ahora, todos los años que llevamos trabajando nosotros con FAFSA, nunca hemos tenido problemas y nunca hemos sabido de alguien que le hayan robado la información a través del FAFSA, pero digamos que es una de las razones por las cuales los papás no les gusta hacer el FAFSA. La otra es para no compartir la información de las cuentas con los hijos, pero eso ya el FAFSA lo eliminó. Antes se hacía todo a través de una sola cuenta, pero ahora se hace separado. El estudiante hace su parte y los papás hacen la otra. ¿Ok? Yo Déjame ver que tengo una pregunta aquí. ¿Estos préstamos a través del FAFSA tienen intereses atractivos o es mejor un préstamo privado? Eso va a depender. Los préstamos del FAFSA se supone que el Subsidized Loan and el Unsubsidized Loan son los mejores para encontrar como Student Loan. Los 5.500 generalmente se divide en 3.500 más 2.000, ¿ok? Y una parte es subsidiada y otra parte es no subsidiada. ¿Qué significa subsidiada? Es que no vas a pagar intereses por el tiempo que el estudiante esté en la universidad, que pudieran ser 6 años, lo normal es 4 años, y después de la graduación le dan un periodo de gracia de 6 meses y no involucra intereses. Es el mejor de los préstamos. Pero si no tienes Financial Need, no te ofrecen la parte subsidiada. Te ofrecen todo el préstamo en su totalidad sin subsidio que sí acumula intereses a lo largo de los años. Este, Creo que el interés está sobre el 7%. Y si se consiguen intereses más bajos que eso, por supuesto, no tienes por qué aceptar ese, puedes aceptar el interés más bajo del mercado, pero hemos visto intereses tan locos como el 18-19% en préstamos privados. Oye, Isabel, una pregunta regresando un poquito a lo del 529. Ok. Siempre nos has dicho que aconsejas usarlo todo el primer año. ¿Nos explicas otra vez por qué? Vale, digamos que, por ejemplo, supongamos que el primer año que hago fax es ahorita y es para el fall del 2026, sprint del 2027.
¿ok? Y yo tengo $40,000 en mi cuenta 529. Y esos $40,000 puede representar lo que voy a gastar un año en la educación de mi estudiante, ¿ok? Entonces, el primer año que los gasté, o sea, porque la cuenta 529, yo tengo que reportarle en su totalidad y tengo que decir, tengo $40,000. Y eso me va a afectar si mi hijo va a recibir ayuda o no, porque el dinero lo tengo disponible, ¿ok? Entonces, ese año pueda que no reciba ayuda gratis para que mi hijo estudie en la universidad, pero si el año que viene ya ese dinero no lo tengo, ya no forma parte de la ecuación, ya no está allí para tomarlo, pues no me va a afectar porque no lo tengo, ya lo gasté. Pero ¿y si anyway no calificas para ayuda por necesidad? Entonces allí es donde tienes que pensar, bueno, tengo un trabajo estable. Soy el presidente de una empresa, mis ingresos son 200,000, $300,000 al año y eso no va a cambiar por durante los próximos 4 años. O sea, si tengo esa seguridad, pues maravilloso, lo quiero un 529 estable para poder pagar los 4 años de mi hijo, de su educación. Pero si no tengo esa seguridad, de que voy a tener un trabajo estable durante los próximos 4 años, supongamos que tengo una cuenta de 529 de $40,000 y decido el primer año gastar solamente $5,000 de mi cuenta 529 y el siguiente año voy a tener $35,000, pero me quedé sin trabajo. ¿Ok? Ya no trabajo más, el ingreso no me va a afectar porque el ingreso es cero y debería calificar para ayuda financiera gratis que me den el beneficio de pagarme la universidad, pero resulta que tengo $35,000 en mi 529. Entonces ese dinero lo tengo para pagar. Ok, ok. ¿Sí Es lo más ves? estrategia de... Es Sí, correcto. sí, Digamos que depende, es que el problema es que depende cada caso de familia Ah, y cuál es la estabilidad económica que tiene cada quien. Entonces, este, sí, o sea, pero podemos ver, por ejemplo, en general, para una familia de 4 personas con ingresos de $65,000 o menos, va a poder recibir ayuda para que la matrícula sea completamente gratuita. ¿Ok? Y universidades como Rice, que me ofrecen el 100%, me pueden costar cero si entro en ese break, o sea, en ese target. Ujú. muchas gracias. Yo creo que muy claro. Lo que sí me queda la duda es, me parece muy, muy bueno el escenario que pones, que igual una cosa las condiciones hoy en día. Sí, perdón, ¿me repites que no entendí? ¿Me puedes repetir, por favor? creo que lo perdimos. Ah, Sí, parece vale. que se cortó. Ahora, Isa, otra pregunta. O sea, tú manejaste el escenario de las personas que ganen menos de $100,000. Ujú. ¿Cómo ves tú las probabilidades de una persona que gane más de $100,000 en su grupo familiar? Es decir, Mira, sí, he tenido personas que ganan 130, 140 y algo reciben. ok, ¿Ok? O claro. sea, algo reciben. O Claro, sea, ese algo, vamos a decir, obviamente es bueno porque sirve para tuition o para para accommodation, lo para que cualquier sea, cosa, hasta para comprar para lo que sea. zapatos. O sea, Ok, sí, sí, claro. sí, No, sí, y es tienen a razón. 7%, vale la pena. Sí, 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 Vale sí, la el, pena el aplicar dinero así lo sea para pueden recibir algo usar, mínimo. sí, el dinero lo pueden usar para lo que ellos quieran. Ujú. O sea, para Ok. lo que Me escuchas ahora o todavía no? ahora sí. Ujú. La Sí, pregunta es, ¿la aplicación debe, es decir, tener en cuenta un cambio en el futuro? Nadie tiene comprado en la Ujú. situación es hoy, el futuro puede ser otra. Quiere decir que esto es algo que yo puedo aplicar en el futuro, puedo hoy por optar no aplicar y en un futuro tener que aplicar, o tengo que aplicar de una vez y pedir No. una revaluación en el futuro. Sí, y me encanta esa pregunta porque déjame explicarte algo. El FAFSA es algo que hacemos todos los años, ¿ok? En octubre, la primera semana de octubre, se va a hacer FAFSA. Este año les toca a ustedes y el año que viene, en octubre, les vuelve a tocar. El año que viene tienen que volver a hacer FAFSA para los que recibieron ayuda o para los que piensan que pueden recibir ayuda.
¿ok? O sea, nosotros vamos a estar con ustedes los 4 años que ustedes necesiten hacer el FAFSA. O sea, nosotros ahorita, el link del calendario para el FAFSA se los vamos a pasar a la clase de la 2025, a la 2024 y a la 2023, para que ellos también estén haciendo el FAFSA. Pero claro, cuando ustedes vengan al salón y vean a un papá solo, ese papá es de otra clase que no es de la 2026 porque ya no necesitan al hijo. Ya va, espérense que Tereme aquí tiene una pregunta. Pero ahora, por ejemplo, me surge aclararles lo siguiente. Vamos a suponer que la declaración del 2024 fue un año extraordinario para una familia y gané $300.000. O quizás quise poner $300.000, porque eso pasa mucho. Quise poner $300.000 como ingreso porque quería que me calificaran para comprar una casa y de alguna manera pusimos un ingreso extraordinario para poder calificar para la casa. ¿Ok? Pero esa no es mi realidad del 2025. O sea, mi realidad cambió. O sea, en el 2025, me botaron de mi empleo en diciembre del 2024 y los primeros 6, 8 meses del 2025, estuve sin ingreso y de esos 300.000 que reporté en el 2024, apenas llevo $20.000 de ingreso en el 2025. Eso no hay manera de colocarlo en el FAFSA, no existe. Entonces hay que hacer un financial appeal con la oficina de Financial Aid de la universidad a la que el hijo se vaya a quedar, ¿ok? Porque ellos sí pueden hacer y calcular de nuevo cuál va a ser la nueva necesidad del estudiante. Pero eso no se puede hacer directamente en el FAFSA. Hay que hacer una apelación, ¿ok? Pero el FAFSA se hace todos los años, ¿ok? No sé si me respondes a tu pregunta, Marco. Y yo, Sí, 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 está claro, gracias. Vale, hay otra pregunta aquí en el chat que me dicen que si el opt-out es a través del fax. No, el opt-out es una forma, y se las puedo pasar en el chat ahora cuando termine la reunión. Les puedo pasar la forma que se llena y el estudiante la tiene que entregar en la escuela porque es requisito de grabación. Ellos tienen que subir la forma, escanearla, decir que no lo van a llenar a través de School Links. Los que están en Katie ISD llenan la forma, la suben y la escuela o se las pide o acepta la foto, eh, o cualquiera de las dos o ambas, pero hay que levantar la mano y decir no lo voy a llenar y tienen que llenar esa forma y esa forma también se la vamos a ayudar a llenar aquí si vienen a hacer el FAFSA o el TAXA, cualquiera de las dos, o cuando el estudiante venga a terminar sus aplicaciones, puede venir con la forma y nosotros se la revisamos si es que la quiere llenar. O sea, de cualquier manera vamos a estar con ustedes para ayudarlos cualquiera que decidan, si hacer FAFSA, TAPSA o el CSS Profile. ¿Ok? una última pregunta acerca No te del preocupes. creo que ya nos habías dicho, pero el préstamo como tal, ese se paga cuando termine el estudiante la carrera, pero Ujú. se pueden ir adelantando los intereses, ¿cierto? Sí, sí, tú te puedes ir haciendo pagos y no hay penalty. Perfecto. Ujú, sí, no hay penalti de prepago. Y ¿Ok? cada año te prestan diferente cantidad, ¿no? Sí, el primer año te prestan 5.500, el segundo año te prestan 6.500 y el tercero y cuarto año 7.500. O sea, no es mucho, pero digamos que es algo. ¿Ok? Y ese préstamo exclusivo, que es a través del FAFSA, no involucra a los papás. O sea, el estudiante solo puede hacer la solicitud de ese préstamo. ¿Ok? ¿Y qué les aconsejo yo? Porque también, digamos que cuando nosotros les decimos las cosas es porque las hemos visto. ¿Ok?
Hemos visto muchos padres que hacen la solicitud del préstamo porque tienen el username y el password del estudiante y hacen la solicitud del préstamo a nombre del estudiante y el estudiante ni se entera, ni se entera. Bueno, por mala suerte fallece el papá o fallece la mamá y el estudiante termina de graduarse y a los 2 años se entera que tiene una deuda estudiantil, porque el papá nunca le dijo que le había pagado la universidad, era con préstamos a nombre propio del estudiante. O sea, eso pasó, eso es un caso, ¿ok? No estoy inventando absolutamente nada. Entonces les aconsejo que no hagan eso. Por favor, si van a pedir préstamos estudiantiles, que sean sus hijos los que sepan y los que lo hagan. El préstamo, una vez que el FAFSA lo aprueba, ellos les exigen ver un video de 2 horas de lo que significa el compromiso del préstamo, el compromiso de la deuda, lo que significa interés compuesto, y cuánto más o menos va a ser el monto a pagar después que se gradúen. Entonces, no soliciten los préstamos ustedes a nombre de sus hijos sin que sus hijos se enteren, ¿ok? No les mientan que ustedes les van a pagar la universidad y resulta que los que están pagando es con préstamos de ellos mismos, ¿ok? No, que se enteren ellos que si es con préstamo, que ellos son los responsables de pagar ese préstamo, ¿vale? A ver, tengo otra pregunta acá. Para los Grants Scholarship o Work Study, ¿necesitas llenar el FAFSA o eso es por separado? Depende. Depende de la beca que se esté aplicando en el caso de beca. Hay algunas becas que te exigen demostrar el financial need y para eso te piden el FAFSA. La mayoría de los work study también depende. Generalmente tienen prioridad los que tienen financial need y te piden el FAFSA para poder ver el financial need para ofrecerte work study. Pero en la mayoría de las universidades es muy abierto el programa de work study y te ofrecen sin necesidad de llenar el FAFSA. Pero eso no puedo hablar por todas las universidades. Al haber alguna que no sea así, porque si hay mucha necesidad y hay work studies por need, entonces les dan prioridad a los que tienen need. Y si se llenan los cupos, pues no te podría decir que los que quedan van a ser sin necesidad del FAFSA. Pero hay algunas becas que no te lo exigen, pero si la beca dice Financial Need con FAFSA, pues hay que entregar el FAFSA. Hay un reporte, hay un número que arroja el FAFSA, que ese es el número que te piden algunas becas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta del FAFSA? Sí, yo tengo una pregunta, Isabel. Ujú. ¿Me escuchas? Sí, sí, te Ah, escucho. ok. Si vamos a aplicar a un colegio privado y a un colegio público, tenemos que llenar el FAFSA y el CSS, ¿correcto? Correcto. Y entonces yo ya me anoté para ir el otro sábado. ¿Ese día vamos a llenar esos dos? No, el sí es muy largo. El FAFSA nos puede llevar 30 minutos, 40 minutos. El sí puede llevar, no sé, 4 horas, 5 horas. O sea, Oh. es muy largo y hay muchísimas preguntas personales que no necesariamente nosotros sabemos, ¿ok? Porque te va a preguntar cuánto tienes, cuál fue la declaración del 24, cuál fue la declaración del 23, cuántos son los estimados de la declaración del 25, cuánto tienes tú en tu cuenta, cuánto tiene tu esposo, cuánto tienes a nombre de cada uno de tus hijos. O sea, es más exhaustivo y es mucha pregunta. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es crear la cuenta, enseñarles en dónde se crea la cuenta de College Board y cómo se empieza y ustedes van llenando en casa y cuando tengan todo lleno, nosotros corregimos. Ok, Perdón, Hay ¿qué es el muchas CSS? preguntas. otra El, ¿Qué es pregunta. ese otro? ¿Qué es sí, vale, ya les CSS? voy a explicar, ¿vale? Ya va, espérense que después viene el TAPSA y después viene el CS. Ujú. ¿Ok? Vale, denme un segundo aquí que les comparto pantalla para los que son del TAPSA. Ok, ok, esta es la cuenta del TASFA.
y se busca así en Google, TaxFA Online, para los que van a hacer el TASFA, y ustedes apretan acá, ¿ok? Y por lo pronto lo único que pueden hacer es crear la cuenta, ¿ok? Con el estudiante nada más. Aquí el único que tiene que crear cuenta es el estudiante, no hace falta un ID para el papá, un ID para la mamá, ¿ok? Simplemente se crea una cuenta. Cuando creen el password, ellos exigen un password creo que de 14 caracteres. Entonces muchas veces como que no avanzo, no avanzo, cuenten los números de caracteres porque tiene que ser bien largo. Pero es lo único que tienen que hacer. Por lo pronto, nada más. O sea, es crear esta cuenta, o sea, en StarFax Online y Sign Up Now, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí colocan el email del estudiante, mandan una verificación, después colocan el nombre completo, el primer nombre, el apellido, el password, y acá no les dice exactamente cuántos caracteres lleva el password, pero este tiene que ser bien largo, ¿ok? Creo que es 12, 14 caracteres. Si no, no les deja crear la cuenta. Y eso es lo único que tienen que hacer, ¿ok? Simplemente faxa online con Google, ¿ok? Y me crean la cuenta aquí en Sign Up, ¿ok? Y hasta ahí lo dejan, no me hacen absolutamente más nada, ¿ok? Ahora, el CSS Profile, déjenme dejar de compartir un segundo para mostrarle el CSS Profile. Em, ok, vale, comparto pantalla un segundo. ¿Ok? Este es el CSS Profile. El CSS Profile se hace con College Board. Hay que crear una cuenta y hay que pagar para cada universidad que exige el CSS Profile. ¿Ok? Si nos vamos, les puedo pasar el link, copy y en chat les paso el link. Ah, ya, va, no lo copié. Select all, control C y aquí control V, perfecto. Ok, si vamos a las universidades de Texas, ok, podemos buscar por estado y podemos ver cuáles universidades nos los exigen. En Texas nos los exige Baylor, en Texas nos los exige Montessori Institute of North Texas, Rice, SMU, San Edward, TCU y Trinity. Generalmente son las universidades privadas, aunque hay muchas universidades públicas fuera del estado que nos exige el CSS Profile. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el CSS Profile? Es una manera de compensar el FAFSA, porque el FAFSA se basa nada más en ingresos y en cuentas de ahorro. ¿Ok? No exige más información. El CSS Profile va un poquito más allá. El CSS Profile lo que quiere evitar es que una familia que no tenga ingresos un determinado año porque perdió el trabajo tenga el beneficio de recibir ayuda financiera. Y, por ejemplo, supongamos una familia que tiene una casa de 4 millones de dólares o de 2 millones de dólares o 1 millón de dólares y está totalmente pagada la casa, pero ese año me quedé sin ingreso, pues voy a tener los beneficios de estudiar en una universidad completamente gratis. Pero las universidades que me ofrecen lo más cercano al 100% me exigen el CSS Profile, porque en esta forma sí tengo que colocar cuánto es el valor de mi casa y cuánto es el monto de equity si vendo mi casa. ¿Ok? Entonces, antes me preguntaba mucho más, antes me preguntaba cuántos carros tenía en el garaje, cuánto era el valor de los carros, ahora ya no pregunta los carros, pero yo me acuerdo que la primera vez que hice el CSS Profile para mi hijo, para la Universidad de Michigan, me tardé 8 horas. O sea, era el domingo completamente en mi casa, full de papeles por toda la alfombra, haciendo el CSS Profile. O sea, un dolor de cabeza. O sea, realmente te exige mucho más información y la forma de hacerlo no es tan fácil y tan expedita como es el FAFSA, pero se hace con College Board
se crea la cuenta para hacer el CSS Profile y se hace submit para cada una de las universidades y el CSS Profile tiene un costo, creo que cuesta $25. Ujú. El FAFSA no tiene costo ni el TAPSA tampoco. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Estamos clarísimos el procedimiento? ¿Sí? Vale, déjeme dejar de compartir acá y compartir. Yo tengo una última pregunta. Sí, claro. Nos anotamos, anoté a Rodolfo y a Ana para ir el sábado. ¿También tengo que anotar a mi esposo y a mí? Sí, si quieren venir los dos, porque uno puede trabajar con Ana y el otro puede trabajar con Rodolfo. Es que Ujú. solo queda espacio para una persona, ¿no importa? Ya va, déjame chequear el calendario para ver lo que me estás diciendo. ¿Ok? Ajá. Vale. El sábado 4 de agosto. De octubre, perdón. Vale, el sábado 4 de octubre, acá, no, aquí está Ana y aquí está Rodolfo, no necesito anotar a más nadie. Ah, entonces Ey, yo y mi esposo no nos tenemos que anotar. no, 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 Ah, no, ok. no, Solo no, el no, no. estudiante. Solamente se anota el estudiante. Ok, ¿Ok? ok. Solamente se anota el estudiante. Es O que dice sea, ahí 8, solamente 8 y un padre. Pensé que... no, digamos que el salón tiene una capacidad de 20 personas, Ok, ¿ok? muy Son bien. 8 y y los papás son 16 Ok, personas, ¿ok? perfecto. Queremos hacer el FAFSA ese día, ¿ok? El FAFSA, TAPSA y las ayudas del CSS Profile, o sea, vamos a estar desde el miércoles al miércoles toda una semana haciendo FAFSA. Ujú, Ok, en donde si hay preguntas nos pueden llamar. Fíjense que empezamos desde las 3:30 de la tarde, pero en las mañanas los papás nos pueden llamar si hay alguna pregunta del fax o taxa, pero esa semana no estamos haciendo aplicaciones, ¿ok? Esa semana cero preguntas de aplicaciones, porque esto es una semana intensa haciendo Task 5 Faxa. Pero después que pase esa semana, tampoco vamos a tener opción de hacer faxa y tapsa. O sea, que si lo quieren hacer, por favor ocupen esa semana, porque hay una cantidad de estudiantes que no ha terminado de hacer las aplicaciones. Y nosotros queríamos terminar septiembre 30 con las aplicaciones y no va a ser posible, ¿ok? Porque tenemos una gran cantidad de estudiantes que no ha terminado. Entonces, lo que queremos es que estén claros que esa semana nos vamos a dedicar a Faxa y a Tapsa, no a aplicaciones, y después que pase esa semana volvemos otra vez con las aplicaciones en el calendario de octubre, ¿ok? Pero en este calendario no podemos hacer Faxa y Tapsa, ¿ok? O sea, digamos que queremos respetar un poquito el calendario, ¿vale? ¿Ok? Este es el calendario de octubre que se supone que era para revisar portales, pero como les digo, hay una gran cantidad de estudiantes que todavía no ha terminado. Y bueno, y hay unos cuantos que ni siquiera han venido, que los tenemos en la lista roja. ¿Ok? Si está claro cómo se van a anotar acá, porque aquí falta mucha gente. ¿Ok? Aquí falta muchísima, muchísima gente por anotarse. ¿Ok? ¿Vale? De todas maneras, el video está grabado. Yo se lo voy a pasar a los papás para que los que no pudieron asistir hoy puedan venir. Quizás a lo mejor vuelva a hacer otro Zoom mañana para los que no pudieron estar hoy o no lo pueden ver, no lo sé. O sea, queremos pasar la información de mil maneras porque muchos papás nos dicen que no leen el chat porque es muy fastidioso, porque hay muchas preguntas y no les interesan a ellos, qué sé yo, miles de excusas. Entonces, la verdad es que queremos hacerlo de la mejor manera. ¿Ok? Isabel, una pregunta. ¿Hay Ujú. alguna ventaja en hacer el FAFSA rápido, como las aplicaciones a las universidades, o da lo Ah, mismo? no, si estamos con necesidad financiera y tenemos la certeza de que vamos a recibir ayuda financiera, sí vale la pena hacerlo rápido porque el FAFSA es first come, first serve. O sea, el FAFSA, aunque por ejemplo, suponte tú que el FAFSA te diga, mira, si calificas para el Pell Grant y te corresponde la mayor cantidad de ayuda, si a la universidad se le acaba el dinero, pues no te lo va a otorgar, aunque el FAFSA diga que sí te corresponda.
O sea, porque en el FAFSA, tanto en el FAFSA como el TAPSA, colocamos los nombres de todas las universidades que vamos a aplicar. Y esa información le llega a las universidades en el transcurso de una semana, 2 semanas. ¿Ok? Y las universidades ya te tienen en su lista de cuándo tú hiciste el submit del FAFSA. Pero el dinero no es ilimitado. El dinero del FAFSA es un tope. ¿Ok? Y si se acabó, se acabó. O sea, aunque te correspondan, no te lo dan. Entonces la respuesta a esa pregunta es sí, sí vale la pena llenarlo temprano si tenemos la certeza de que vamos a calificar para Financial Need. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Chicas? ¿Vale? Sí, Súper, sí, qué bueno. aló, Bueno, aló, sí, dígame, Will. una última. Sí, no te preocupes. Sí, yo había escrito aquí, bueno, en el chat, pero era que yo tengo los dos hijos, están estudiando Ujú. en el college. Debo hacer las dos aplicaciones por separado, ¿correcto? Correcto. La aplicación es del estudiante. Tienes que, tienes que o anotarte para 2 días o hacer ese mismo día las dos. Porque con el de tu hija lo más seguro es que seas tú el que le haga el de ella. Sí, no me Ujú, aseguro. ujú. ¿Y eso en qué influye que tengas dos aplicaciones en los Bueno, préstamos? antes influía si teníamos 2 hijos en coles en el mismo tiempo, ahora no. Ah, ok, O sea, pero eso, por ejemplo, con el CSS Profile sí influye. En el CSS Profile sí te favorece que tengas 2 hijos en coles en el mismo momento. O sea, en el caso de Austin y Audin y Rodolfo y Ana, digamos que van a estar los dos en el mismo momento en college. Sí, sí vale la pena para las universidades que te piden el CSS Profile. ok, muchas gracias. Ujú. Una pregunta, Isabel, soy Gabriel. Sí, Decías vale. que el FAFSA se llena cada año. Ujú. ¿Se reutiliza la forma de años anteriores para el nuevo año o hay que rellenar todo de cero? No hay que rellenar todo de cero otra vez. Son muy pocos los datos que nos guarda. Ya, O ya. sea, te guarda el nombre, el social, este, creo que no, no mucho más. Porque ni siquiera la dirección, porque pudiste haber cambiado de dirección. O sea, no guarda mucha información. Pero Ya. de verdad que el faxa se llena muy, muy rápido. Muy, muy Ok. rápido. O sea, nosotros hemos hecho faxa en 10 minutos. Ah, de acuerdo. Ok. Ah, se llena muy, muy rápido. O sea, si tenemos todo, ¿vale? ¿A qué me refiero con que tengamos todo? Que hayamos hecho la declaración de impuesto temprano en el año. Eso nos va a permitir que esa información ya esté en el IRS y cuando hacemos el FAFSA hace un IRS retrieval y esa información baja inmediatamente. Eso facilita muchísima información y no hay que hacerlo a mano. Facilita que nos sepamos el username y el password, ¿ok? Que no estemos allí, o sea, pensando, ay, no me lo sé, no lo tengo. No, mamá, que este no es el tuyo, no. O sea, ay, Dios mío, eso es un dolor de cabeza. Y se pierde muchísimo tiempo. Pero de verdad que el faxa es súper, súper rápido. O sea, y es muy straightforward. O sea, no hay manera de decir, mira, no contestes esto, sí contestes esto, o sea, de verdad que, o sea, la mayor cantidad de información ni siquiera la llenas, ellos la toman del impuesto. Lo único Perfecto. que te piden es el valor de lo que tienes en las cuentas corrientes y en los fondos de inversión, que son las preguntas cauciosas en el sentido de, y mucha gente se equivoca. Por ejemplo, en los fondos de inversión te dicen que si tienes segunda casa, que coloques el valor de la inversión de la segunda casa, el equity y muchas veces colocan el valor del mercado, de la primera casa y la segunda casa. Pero digamos que nosotros vamos a venir con la computadora, cada quien abre la computadora, entramos con el username y password y vamos respondiendo las preguntas y todo el mundo termina al mismo tiempo. O sea, yo no voy a ver lo que está colocando cada quien. O sea, ni yo, ni Camila, ni Tere, ni Ani, nadie va a estar viendo lo que está colocando cada quien. O sea, se supone que ustedes están en su computadora y si tienen preguntas, nosotros vamos a ir respondiendo las preguntas generales porque vamos a ir haciendo un faxa, con ustedes
para que ustedes vean cuáles son las preguntas. Ujú. Y De acuerdo, sepan qué muchas gracias. contestar. Ujú. Ok, pero por ejemplo, cuando les toque colocar que tienen 3 millones de dólares en la cuenta corriente, no, eso no lo va a ver. ¿Vale? O sea, no tengo por qué saberlo. No, solo digo echando broma. ¿Vale? Ujú. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Vale, déjame ver si hay otra pregunta en el chat. Sí, esta es la de Will. Ok, vale, Will, ya te contesté. Creo que no hay más ninguna. Ok, vale. De todas maneras, o sea, pues anótense en el calendario y si no lo tienen, yo les voy a poner el calendario otra vez en el grupo y la forma del opt-out para los que quieran llenarla, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por asistir y bueno, nos Gracias a ti. esperamos la semana que viene ya para hacer fax, ¿vale? Muchas gracias Muchas a ti, gracias. Gracias, Isa. Isabel. Gracias a ti. Vale, gracias, un abrazo. Que Gracias. tengas buena Chao. tarde. Gracias por todo. Igualmente. Gracias, Isabel. Chao. Vale, chao. Chao. Chao.